Apreciados seguidores de cada una de las plataformas digitales de nuestra diócesis de Málaga, Soatá, les saludo cordialmente y muy fraternalmente. Soy el Padre Manuel Ignacio Bernal Muñoz. Actualmente me desempeño como párroco en Cobarachía, Boyacá, parroquia San Juan Nepomuceno. Con gran alegría y con gran gozo nos disponemos para vivir el mes de mayo, el mes dedicado a honrar, a amar, a invocar la protección amorosa de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Queremos, a través de una serie de catequesis, de encuentros virtuales, pues hablar un poquitico estos temas de nuestra fe. Y queremos iniciar en este mes de mayo precisamente con la Santísima Virgen María. Hoy les acompañaré en este breve, digámoslo así, video, en esta breve indicación, en esta breve catequesis, con el tema de la Santísima Virgen María en la Sagrada Escritura. El mes de mayo es dedicado normalmente a honrar precisamente a la bienaventurada Madre de Dios. El mes de mayo normalmente porque María recibe un título que es la toda bella, la toda pulcra María, dicen algunas oraciones, algunas antífonas. Y es el mes de mayo donde florecen en cierta manera las flores, donde la creación entera como que se despierta, como que se renueva. Y este fenómeno sobre todo se nota mucho en los países donde existen las estaciones. Hay flores, todo como que se renueva, es el mes más bello, más, digámoslo así, de un tiempo pues mejor. Entonces honramos a María Santísima en primer lugar por esto. También en el mes de mayo celebraremos una de las grandes fiestas, en las grandes apariciones de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de Fátima. Entonces, a través de esta serie de videos queremos profundizar en nuestra devoción, en nuestro amor, en nuestra cercanía y en nuestra devoción a nuestra Madre del Cielo. María en la Sagrada Escritura. Una primera indicación, una primera partecita es una breve introducción, lo que estamos ya haciendo. Una segunda parte es una alusión a las prefiguraciones o imágenes de la Santísima Virgen María en el Primer Testamento. Hay que partir precisamente de que la Sagrada Escritura se divide pues en dos partecitas integrantes de nuestra palabra de Dios, Primer Testamento y Nuevo Testamento. Un dato quizás interesante para hablar de María en el Antiguo Testamento, ya que no tenemos referencias en cierta manera explícitas o que aparezca el nombre de la Virgen María en el Primer Testamento. Pero cuando uno tiene la posibilidad de ir a Tierra Santa como peregrino, allí en la ciudad de Jerusalén, en una parte alta, en el monte Sión, está la iglesia de la Dormición de la Santísima Virgen María. Es una iglesia, es una basílica que tiene en la parte inferior, digámoslo así, de su templo, de esta edificación, pues unas criptas, unas grutas, y allí está la imagen de María Santísima que duerme, que está, digámoslo así, en este sueño profundo, pudiéramos decirlo entre paréntesis, de la muerte. Se baja a la cripta y allí se contempla a María en la tumba. Está reposando, ha fallecido. Y encima de ella, lo interesante de esta, digámoslo así, de esta imagen que evoco, es que encima de ella tiene los rostros femeninos del Antiguo Testamento, las mujeres del Antiguo Testamento en torno a la imagen de la Virgen María. Son todos mosaicos en torno a la Santísima Virgen María. Y esto es muy hermoso, esto es muy interesante. Se ve que están como prefiguradas. Está Eva. Está la imagen de Eva allí en torno, en un mosaico que se puede apreciar. Eva, que fue la madre, una madre sin duda alguna, la primera mujer, la primera madre. María es la segunda Eva. Están las mujeres guerreras como Débora, como Judith, que fueron capaces en un momento clave de la historia de Israel de unir a todos los israelitas contra sus enemigos. Está también otra mujer, Esther, la mujer intercesora, la que fue capaz de interceder ante el rey por la salvación del pueblo de Israel. Y esto nos evoca a María Santísima, que la imploramos, que la invocamos como intercesora también nuestra. Está también Betsabé, la que fue esposa de David y madre de Salomón. Están, en fin, muchas mujeres. Está Judith. Normalmente en los tratados de Mariología a veces se hace una referencia a un texto de Judith en una oración donde es alabada en cierta manera, donde es exaltada la figura de esta mujer valiente que fue capaz de luchar en pro de su pueblo Israel. Y hay una frasecita
que se le atribuye o que se dice de Judith: tú eres la gloria de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Y entonces en la liturgia católica, en nuestra liturgia, en nuestras celebraciones marianas, tenemos como esa acomodación a la Santísima Virgen María como el orgullo de nuestra raza, de nuestra fe. Bueno, son estas mujeres las que están allí en torno a esta imagen de la Santísima Virgen María, y que en cierta manera son figuras de lo que será después en el plan de Dios la bienaventurada Virgen María. En fin, pues ya lo hemos dicho, son muchas figuras del Antiguo Testamento, como queriendo decir que la mujer en el Antiguo Testamento está prefigurando lo que será la imagen de María. Quiero citar un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 489, que dice: a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres, estas que hemos citado. Como no citar, pues lógicamente a Eva, a Judith, a Esther, mujeres que por su adhesión a Dios, por su fidelidad al Señor, pues se comportan como instrumentos en las manos del Señor para contribuir en la salvación de los hombres. Estas mujeres pues prefiguran a la Santísima Virgen María. Con todo esto son alusiones, aclaro simplemente que son alusiones, no se tiene el nombre de María en el Antiguo Testamento, simplemente alusiones implícitas, y que nosotros atribuimos, digámoslo así, estas características, estas bondades de estas mujeres, pues a la Santísima Virgen María, que después digámoslo así, en la revelación progresiva del plan de Dios y en el desarrollo de toda la historia de salvación, pues se cumplirá lógicamente en el Nuevo Testamento. Para concluir con esta primera etapa, esta primera parte del Antiguo Testamento, pues quiero citar dos textos que en el Tratado de Mariología, en los estudios profundos de Mariología y de acuerdo al Concilio Vaticano II, pues sí son dos textos que hacen referencia explícita a la Santísima Virgen María. El primer texto es el de Génesis 3:15. Son dos pasajes claves que están prefigurando a la Santísima Virgen María. Génesis 3:15, lo leo muy brevemente, el versículo que hace alusión: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá la cabeza, pero tú solo herirás su talón. A este texto lo conocemos en los estudios bíblicos como el primer evangelio, como el protoevangelio, se llama el protoevangelio, el primer anuncio de la buena noticia. ¿Quién es esa mujer en la cual existe enemistad con el mal? Pues la Santísima Virgen María. Y evocamos una figura que, digámoslo así, en las esculturas, en el arte, se define o se pinta o se elabora a María Santísima pisando la cabeza pues de una serpiente, la enemistad entre esta mujer de Dios y el mal. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es ese linaje? ¿Qué es lo que se dice? Pues que habrá una lucha que hoy sigue existiendo. Entonces, primer texto alusivo, como para tener, digámoslo así, una clave de lectura en cierta manera de María en el Antiguo Testamento, es Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. Es el pacto que Adán, pues bajo el influjo del pecado, el demonio, pues rompe con Dios. Pero Dios, qué interesante esto, queridos hermanos, Dios no se rinde y promete ya desde ahora un Salvador nacido de una mujer. Qué interesante eso. Pero habrá una lucha acérrima entre la mujer, entre María y el linaje de la serpiente, los demonios. Esta lucha la definirá un hijo de la mujer. ¿Quién es ese hijo de la mujer? Como lo nombraremos más adelante en el Nuevo Testamento, pues es Cristo el Señor. Un segundo texto que hace alusión a la bienaventurada Virgen María es el de Isaías 7:14. Este texto se conoce como la profecía de Acaz. Dice el texto: una virgen concebirá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía de Isaías se realiza plenamente en la Santísima Virgen María. Es un texto que quizás todos hemos escuchado particularmente en el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento es eminentemente también un tiempo mariano, donde la figura de la Santísima Virgen María es tan central. Esta profecía solamente pues hago alusión, Isaías 7:14 anuncia la restauración y la defensa del pueblo a través de esta mujer. Interesante, quiero hacer notar una cosita, el texto original dice una joven o una doncella. Dios se fija en cierta manera en la inexperiencia, Dios se fija en la
en la mansedumbre, en la inexperiencia, pero también en la pureza de una mujer que la elegirá para ser la madre del Salvador. Pasamos así a María en el Nuevo Testamento. Ya quizás vamos agotando el tiempo, y María en el Nuevo Testamento pues es un tema incluso muy amplio. María en el Nuevo Testamento, la doctrina mariológica de la Santísima Virgen María en el Nuevo Testamento es de una riqueza incomparable, mayor lógicamente que la del Nuevo Testamento, mayor que la del Antiguo Testamento, perdón. Es la diferencia lógica existente entre la realización y el anuncio. En el Nuevo Testamento se realiza, en el Antiguo Testamento se anuncia. Entre la realidad y la sombra, la realidad es el Nuevo Testamento, la sombra es el Antiguo Testamento. María también nos ilumina entre esa unidad que existe entre el Primer Testamento y el Nuevo Testamento. Atentos con esto, nuestra Sagrada Escritura es una sola, es un componente de dos testamentos. Y María pues hace en cierta manera la unidad. Lógicamente que en el Nuevo Testamento tenemos una participación más activa de la Santísima Virgen María con su propia presencia. San Lucas es el más importante, lógicamente, junto a San Juan. Quizás de los textos mariológicos que hemos escuchado, que hemos leído, que escuchamos en las celebraciones de la Santa Misa, en las solemnidades de la Santísima Virgen María, casi siempre son aquellos tomados del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Juan. Pero quiero hacer una indicación. Estamos hablando de la Santísima Virgen María en el Nuevo Testamento. No hay que olvidar que el primer texto de carácter mariológico y cronológicamente hablando del Nuevo Testamento referido a la bienaventurada Virgen María es el texto de la carta a los Gálatas, un texto escrito antes que los evangelios, en el año más o menos 56, y es el famoso texto de Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Como pudiera ser una curiosidad en cierta manera o algo para recordar. Primer texto del Nuevo Testamento, lógicamente hablando, escrito, es el texto de San Pablo en la carta a los Gálatas que apenas hemos citado. Es la primera referencia donde se indica que Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Otro dato interesante del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos es donde quizás encontramos menos referencia a la bienaventurada Virgen María. Solamente tiene una referencia de María, que es en el capítulo 3, versículo 31 al 35, donde en una escena llegan María Santísima y los discípulos, y el texto dice de la siguiente manera: llega su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían o lo mandan a llamar. Estaba mucha gente sentada, pero lo interesante es aquello que dice Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mirando en torno a los que estaban sentados en su alrededor, les dice: estos son mi madre y mis hermanos, quienes cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es un texto aparentemente de una frialdad en la relación, digámoslo así, de Jesús con María. Pero quizás es aparente, porque aquí Jesús está exaltando algo más importante. Según las palabras de un santo, San Agustín de Hipona, la Virgen María es ensalzada por Jesús más todavía que por haber sido elegida para llevar en su vientre a Jesús, por haber sido la oyente fiel. También nosotros estamos llamados a ser oyentes fieles y la cumplidora de la palabra de Dios. La oyente fiel y la cumplidora de la palabra de Dios. Antes de concebirlo en su seno, nos dice San Agustín, lo concibió en su corazón. Aquí María es modelo de fe. Bueno, solamente la alusión al Evangelio de Marcos, porque tenemos muchísimos textos aún. En el Nuevo Testamento, como ya lo he indicado precedentemente, es el Evangelio de Lucas, del Evangelio de Juan, los que más referencias y más, pudiéramos decirlo, apariciones activas tenemos de la bienaventurada Virgen María. Voy a hacer una lectura muy breve o una mención muy breve, solamente alusiva, de textos importantísimos. 12 textos en el Nuevo Testamento que nos pueden ayudar a profundizar en este mes de mayo. Qué bueno sería, por ejemplo, en la catequesis buscar estos textos con los niños, decir, bien, bueno, estamos viviendo el mes de mayo, miremos el actuar de nuestra Madre Santísima en los Evangelios, en la carta de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y en el Apocalipsis. Solamente menciono brevemente este actuar de la Santísima Virgen María, en qué citas bíblicas aparece
ella. Primer momento es el texto de San Mateo, en aquel texto conocido como la genealogía, en Mateo 1, versículo 23. El versículo reza de esta manera: Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Presencia abundante de la Santísima Virgen María. Segundo texto, y pudiéramos decirlo, es como el prototipo de los textos importantes en el Evangelio, que nos dan en cierta manera la base de los estudios mariológicos y también de los dogmas de fe. Es el texto de la anunciación del ángel, que todos lo conocemos, un texto para leerlo en la catequesis, para profundizarlo, para hacer la lección divina. San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. Tercera indicación. La tercera indicación es la visita a su prima Santa Isabel, otro texto que también nosotros conocemos y son la base también de nuestra oración en el mes de mayo. Algunos grupos nos dicen que María Santísima no aparece o que no debe ser en cierta manera venerada o que no tenemos, digámoslo así, el derecho al culto a la bienaventurada Virgen María, pero es que el rosario, queridos hermanos, el Ave María, el Santa María, es fruto de la Sagrada Escritura y de la tradición de nuestra iglesia, y son las palabras que reportamos aquí en estos textos, en la Anunciación y en la Visitación. Alégrate María, llena de gracia. Así es el saludo del ángel, primer texto. Segundo, la visita a su prima Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, le dice Isabel. ¿Cómo no hacer mención y cómo no descubrir allí la presencia de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre? Entonces, el tercer texto, Lucas 1, 39, 45. El cuarto texto es el nacimiento de Cristo, que nos lo narra muy detalladamente, en cierta manera, el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 2, en los primeros 20 versículos. Un texto donde nos narra de esa presencia activa, de ese actuar de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. El quinto texto es el encuentro en el templo de Jerusalén, San Lucas 2, 22, 38. Es el momento de la presentación del niño Dios en el templo y las profecías de Simeón y de Ana. A ti una espada te traspasará el alma, pero vemos una presencia activa allí de la Santísima Virgen María. Esto en Lucas 2, 22 al 38. Un sexto texto es aquel de Jesús en medio de los doctores. Esto en el contexto de que Jesús, habiendo subido a Jerusalén para la peregrinación al templo, después se queda, se le extravía, se les pierde a sus papás, y encontramos nuevamente aquí una palabra, digámoslo así, muy diciente, muy interesante de la Santísima Virgen María. Lucas 2, 42, 48. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Aquí María se comporta como madre, y a María en el Nuevo Testamento la debemos descubrir, la debemos ver como una madre y como una maestra, según la indicación del Papa Pablo VI en un documento muy interesante de recomendable lectura, Marialis Cultus. Un séptimo texto de la presencia de María Santísima, que quien no lo recuerda y que es bueno tomarlo en una catequesis, hacer una lección divina, una profundización, es aquel de las bodas de Caná en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo de 1 al 5. Estas palabras de la Virgen María siguen siendo tan actuales para cada uno de nosotros. Hagan lo que Él les diga. María que se preocupa, María que se da cuenta allí de la situación de esta pareja, digámoslo así, de nuevos esposos, donde les falta lo esencial, y María que intercede, María que dice: no tienen vino, es decir, no tienen lo esencial, no tienen la alegría, y después diciéndole a los servidores, les dice: hagan precisamente lo que Él les diga, porque sabe quién es su Hijo, el Señor Jesucristo. Un octavo texto de esa presencia de la Santísima Virgen María, ya lo mencionamos al inicio, donde dijimos que San Marcos solamente posee un texto alusivo a la Santísima Virgen María, pero lo contamos en estos 12 textos interesantes. Marcos 3, 31, 35. Un noveno texto es María que acompaña a Jesús a la cruz. Apenas hemos celebrado el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y en el Viernes Santo, en ese ejercicio de profundización en la liturgia y sobre todo en aquella tradición bonita de las 7 palabras, una precisamente de ellas está dedicada a la figura de la Santísima Virgen María. María, una mujer perseverante.
pero María, una mujer que es dada, que es entregada por parte del Hijo y que le da otro Hijo en cierta manera, en el cual nos representamos o nos, digámoslo así, del cual hacemos parte nosotros. He ahí a tu Hijo, y luego le dice al discípulo, he ahí a tu madre. Otro texto de la presencia de la Santísima Virgen María. En un décimo texto tenemos la mención del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 12 al 14. Este texto es interesante porque es el momento de Pentecostés. María, que se preocupa en cierta manera de reunir a los apóstoles, de reunir aquí a los discípulos, porque ella sabe de una profecía que el Señor ha hecho: les enviaré al Espíritu Santo. Y María está allí, perseverando en la oración. Dice el texto, solamente les cito el versículo, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. María, que después del momento de la resurrección sigue junto a la comunidad, ejerciendo aquello que Jesús le pidió en la cruz. He ahí a tu Hijo, cuidando de los hijos, cuidando de nosotros, cuidando de nuestras familias, cuidando nuestra vida. Está reunida en la oración. Un último texto que quisiéramos hacer referencia es el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, un texto quizás conocido y se cita particularmente en algunas de las solemnidades, particularmente la del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, y es el texto de aquella mujer descrita en este capítulo 12 como vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Es un texto en primer lugar eclesiológico, pero que la tradición y la interpretación de la iglesia y el culto a la Santísima Virgen María pues ha atribuido toda esta serie de características a quien es la Madre del Señor. Ese sería el texto número 11, y el número 12, del cual hicimos referencia al inicio, que es el primero, al inicio de esta exposición sobre el Nuevo Testamento, que es el primero del Nuevo Testamento, el primero cronológicamente en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 también. Pues como nos damos cuenta, apreciados hermanos, apreciados seguidores, quienes pues han llegado hasta aquí en este video, en esta exposición un poco rápida y simplemente alusiva, la presencia de María es rica, es fundamental, es tan evidente en la Sagrada Escritura que no tenemos duda para honrarla, para venerarla como nuestra madre, que no tenemos duda de seguirla y de buscar su intercesión, que no tenemos duda en cierta manera esforzarnos cada día para vivir en nosotros esas virtudes de la Santísima Virgen María. Pues queridos hermanos, este mes de mayo aprovechémoslo para vivir en familia, en la oración, para profundizar estos textos de la Sagrada Escritura, para que nuestra fe se fortalezca, se anime. Yo los invito a que sigamos en estos videos de formación, en estos videos que nos ayudarán sin duda alguna a profundizar en el misterio de la bienaventurada Virgen María, pues que ella, como buena madre, como buena intercesora, nos acompañe en el camino de nuestra vida cotidiana, que en este mes podamos ante todo como hijos descubrir ese amor de esa madre bondadosa, esa madre tierna, de esa madre que nos lleva a Jesús, de esa madre que nos dice: hagan siempre, queridos hijos, lo que Él les diga. Pues abundantes bendiciones, gracias por haber seguido este momento de ilustración, este momento simplemente alusivo con el cual queremos invitarlos a profundizar nuestra fe, a formarnos en la fe, a seguir un poquito más de cerca nuestra formación espiritual, nuestra formación cristiana. Abundantes bendiciones y gracias del Señor para todos. Ante tu presencia, viva en